buenas tardes, mamitas, papitos, mamás de la ciudad de Tuluá. Mi nombre es Andrés Vallejo, soy médico especialista en pediatría, líder del departamento de pediatría de la Clínica San Francisco de la ciudad de Tuluá. Hoy vamos a hacer un live muy interesante en base a las preguntas que nuestras mamitas y mamás han preguntado por la plataforma de redes de Facebook de la clínica. La pregunta principal es si los niños deben usar tapabocas y qué indicaciones hay. Vamos a basarnos, yo soy médico pediatra, lo que vamos a hacer es ver lo que dice la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial de acuerdo a los estudios que se han hecho con la pandemia de COVID en los niños. Mamás, papás, mamitas y papitos, lo más importante es que los niños son muy bajos transmisores del COVID, menos del 7%. Quiere decir que de cada 100 niños, aproximadamente solo 7 niños pueden transmitir a los adultos el COVID. Entre ellos es muy baja la incidencia de transmisión. También es muy baja la incidencia de COVID grave en niños. Los que de verdad tienen algunas patologías de base complejas como cardiopatías, fibrosis quísticas, enfermedades que de por sí son delicadas en los niños, sí pueden afectarse con el COVID. Sus niños sanos no, simplemente se puede presentar como una gripa, como una infección intestinal autorresolutiva que no deja ninguna secuela. Por lo tanto, el parte de la Organización Mundial de la Salud de la Clínica San Francisco de Tuluá, los niños no sufren ninguna secuela grave ni se les presenta el COVID en general en proporciones altas como en los adultos. Vamos a ver qué dice la Organización Mundial de la Salud en su página acerca del manejo de los niños y de colocarse mascarilla. De lo primero, lo más importante, ¿qué niños deben utilizar mascarilla? Los divide la Organización Mundial de la Salud en diferentes grupos, menores de 5 años. Entonces, ojo mamitas, los menores de 5 años solo deben utilizar tapabocas si alguien en la casa o alguien cercano en su núcleo familiar tiene COVID. De lo contrario, no es obligatorio el uso de tapabocas. Tampoco es obligatorio usarlo el tapabocas en el contexto de la comunidad en los niños menores de 5 años sanos. ¿Sí? No es obligatorio. Ya si por precaución uno lo quiere colocar, o sea, lo puede hacer, más no es obligatorio. Se ha demostrado que en los menores de 5 años el riesgo de contagio es muy bajo. Y es más las complicaciones o, digamos, inconformidades que tiene el niño con ese tapabocas porque él no lo va a lograr usar bien. Los niños no se colocan, o sea, al colocarlo lo podemos colocar, solo que los niños cuando están jugando, cuando están en contacto con otros niños, ellos se los van a manipular, los van a tirar al piso, los van a tener mal ubicados, el calor de ellos que les gusta jugar y el sudor, todo eso va a afectar, por lo tanto, el riesgo al beneficio no va a ser muy adecuado. Por lo tanto, en los menores de 5 años, la conclusión es que no es obligatorio, hay muy bajo riesgo de transmisibilidad. Entre los 6 y los 11 años. Entre los 6 y los 11 años también depende si hay alguien cercano en la familia o en su núcleo con un COVID. De lo contrario, no hay necesidad. No hay necesidad de que en la casa tampoco estén con que tampoco estén con los tapabocas, no hay necesidad. Y en los mayores de 12 años, hablan aquí la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, se puede usar de las mismas características que se utilizan en los adultos, o sea, preventivo, ¿sí? Preventivo no es necesario usarlo en la casa. Y preventivo cuando, sobre todo, no se puede garantizar una distancia, digamos que sale al centro comercial o al colegio y no se puede garantizar una distancia de más de 2 metros, en ese momento sí se debe utilizar el tapabocas. ¿Listo? Concluimos. De acuerdo a las edades, menos de 5 años no requiere uso de tapabocas, no es obligatorio. Entre 5 y 11, si está en contacto con alguien con COVID, y mayores de 12 años, ya es de acuerdo a la prevención que tenemos con los adultos, la misma característica. Habla también la Organización Mundial de la Salud qué tipo de mascarilla deben usar. Yo traje aquí una de las más frecuentes que utilizamos, que es las desechables que generalmente tienen 2 a 3 capas, ¿sí? Esto es importante. Estas desechables son las adecuadas para niños por encima de los 12 años. Como les cuento, ellos son los niños que sí deben utilizar tapabocas. Y la otra que recomiendan es el tapabocas de tela. El tapabocas de tela debe todos los días darse un lavado. Y este tapabocas es desechable. En el uso diario, este se debe cambiar diariamente. En la parte ya de la medicina, de los que trabajamos en salud, nosotros cambiamos estos tapabocas pues, más frecuente, cada 4, cada 3 horas. Ya en el uso cotidiano en la casa, en salud, la idea es que
el desechable se utilice uno por día en los niños. Este es el ideal, el que tiene por lo menos 3 capas para que pueda filtrar bien la parte de los virus, ¿sí? La forma de colocárselo, el tapabocas siempre debe quedar estas ventanitas que tiene apuntando hacia abajo. Y acá, en la parte superior, tienen generalmente una muesca, una especie como de plástico que ayuda a formar el ángulo de la nariz para que pueda taparlo. Y estas ventanas deben quedar apuntando hacia abajo para que pueda filtrar el aire. Al abrirse, entra por abajo, ¿sí? Cuando lo colocan en el tapabocas, lo importante es que también cubra desde nariz hasta la boca. No sirve llevar el tapabocas así, no sirve llevarlo colgado en la oreja como muchas veces lo llevan, ¿sí? El tapabocas debe cubrir completamente desde la nariz, ¿sí? Si te lo colocas aquí, no estás haciendo nada, es mejor no colocártelo. Si te lo colocas aquí, tampoco, no estás haciendo nada, es mejor no colocárselo. El uso de tapabocas en esta parte o en esta parte no funciona para nada en los niños, tienen que ser cubiertos, ¿correcto? ¿Qué más dice la OMS? Los niños deben llevar tapabocas en la casa. La Organización Mundial de la Salud refiere que tampoco requiere llevar en la casa tapabocas. Solo se debe llevar tapabocas en los niños mayores que en la casa haya alguien con COVID que pueda contagiar. De lo contrario, no es obligatorio. Esta es importante. Los niños deben llevar mascarilla cuando están haciendo deporte o actividades físicas. La Organización Mundial de la Salud no recomienda, porque al hacer deporte y practicar actividades físicas, correr, saltar, jugar, se afecta mucho la parte de la respiración y es el riesgo, el beneficio que se produce en ese momento de cubrir. Recuerden que la transmisión del virus es por fomites respiratorios, sobre todo en personas cercanas, 1 o 2 metros. Por lo tanto, si el niño está haciendo deporte, lo que recomiendan es no colocarlo. ¿Qué alternativas? El uso, por ejemplo, de las caretas, de los visores, que también hablan, que se utilizan mucho en nuestros medios. En los niños, no recomienda la Organización Mundial de la Salud utilizar ni visores ni caretas. Lo único que recomendaría es el uso de tapabocas, como les hablaba, en ciertas edades, sobre todo en los mayores de 12 años, ¿sí? Eso es lo que tenemos en base a lo que nos habla a la fecha de hoy la Organización Mundial de la Salud de febrero de 2021, de acuerdo a todo lo que conocemos del uso de tapabocas en pediatría. Conclusiones de toda esta pequeña introducción: menores de 5 años no es obligatorio utilizarlo. Entre 5 y 12 años se utiliza solo si hay algún contacto cercano en la casa o en la comunidad donde él está, que sea con una distancia menor de 2 metros, ¿sí? No hay necesidad de tomarlo en la casa. Y el mayor de 12 años solo se lo coloca de acuerdo a las mismas medidas que utilizan los adultos. Por ejemplo, cuando ustedes van a salir a un sitio donde hay mayor cantidad de personas, cuando van a estar en el bus, cuando van a estar en el centro comercial. En general, los niños pues obviamente no deberían ir a esos lugares. De pronto, cuando van al colegio, que es la principal, en ese momento, si es mayor de 2 años, se lo coloca. Si es menor de 5 años, recuerden que los niños no tienen transmisibilidad alta como los adultos, el riesgo es mucho menor, ¿sí? Espero que con esta pequeña introducción del uso de tapabocas dé un par de tranquilidad a ustedes, mamás, papás, mamitas, papitos. Recuerden que el COVID, de todas formas, en los niños, afortunadamente por la inmunidad que ellos tienen, produce casi no se afectan y produce muy mínimas infecciones respiratorias. No es como los adultos, la tasa de mortalidad es mínima, y los pocos niños que a veces en las noticias nos han pasado que han fallecido es porque de base tienen alguna otra patología que los complicaba, sobre todo patologías que de por sí ya eran graves en ellos, ¿sí? Muchas gracias de todas formas por este espacio. Recuerden que la Clínica San Francisco está para prestarles sus servicios en la parte de pediatría, consulta externa, urgencias, estamos 24 horas. Quiero que también nos pregunten nuevas informaciones acerca de pediatría. Clínica San Francisco, encaminada al 4.º nivel de complejidad.